Pues bueno, para las instituciones organizadoras de la Jornada de Avances en Métodos Estadísticos, es un gusto presentar a los profesores Eduardo Poggi, Néstor Copolillo y Vanina Beraudo. Me voy a referir a cada uno individualmente. El profesor Eduardo Poggi se desempeña como asesor en la Dirección de Analítica de Datos de la Administración Federal de Ingreso Público de la Argentina, AFIP. Es docente de posgrado y consultor internacional. Su docencia de grado y posgrado es en aprendizaje automático, analítica, ciencia, minería de datos y gestión de la tecnología de información pública en general. El profesor Néstor Copolillo es docente de posgrado en ciencia de datos y trabaja en la generación de contenido de programas de especialización en ciencia de datos. También trabaja en proyectos orientados a la gestión de las bases de datos y data mining en el ámbito del sector público. Y la profesora Vanina Beraudo integra el equipo de analítica de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, de la Argentina. También se ha desempeñado como especialista en minería de datos en la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones de la misma institución. Y es docente del curso de Minería de Datos para el personal de AFIP. Como les dije previamente, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es para nosotros realmente un gusto y también un honor de que ustedes nos acompañen en la jornada. Y pues ya gracias, les cedo la palabra entonces. Sí, bueno, muchas gracias. Exacto, gracias a ustedes, Mercedes, por la invitación. Espero que me escuchen bien y estén viendo la presentación. Por favor, cualquier cosa me dicen. Tengo una conexión un poco inestable el día de hoy. Se está escuchando muy bien. Gracias, Mercedes, gracias. Bueno, somos tres, así que vamos a repartirnos un poco la presentación. Bueno, la primera aclaración es, ninguno de nosotros es estadístico de formación. Lo que sabemos de estadística lo sabemos de oído, venimos del lado de la ciencia de datos, del aprendizaje automático fundamentalmente, somos de ciencias de la computación. Pero bueno, hace muchos años que estamos desde este lado, ¿no? Y como decían al final de la presentación anterior, creo que tenemos el desafío de trabajar juntos para tener una mejor caja de herramientas, ¿no? Entre los estadísticos, la parte algorítmica, y ir generando mejores herramientas para la obtención de información. Así que bueno, creo que este intercambio suma a esa posición, y bueno, por eso agradecidos de compartir este espacio. Bueno, la idea de la presentación de hoy es muy general, es presentar el tema de grafos para obtención de información, pero lo que hemos acordado es hacer como un paneo amplio, pero muy poco profundo, para introducir a los que no conocen este tema en un mecanismo que no es nuevo, pero que ahora les voy a contar por qué es importante en este momento, para obtener, enriquecer los datos que tenemos por otras vías o por otras técnicas, ¿no? Ese es el punto. Es un tema sumamente amplio. Con Vanina y Néstor damos este curso en la maestría de Ciencia de Datos de la Universidad Austral hace unos años, y algunos cursos por ahí. Y bueno, se da como un complemento en los posgrados de ciencia de datos, porque permite enriquecer los datos que obtenemos por otras vías, aparte, bueno, de otras bondades, ¿no? Pero esa es un poco nuestra mirada. Así que, bueno, voy a pasar a la segunda transparencia. Me dicen si ya está el menú, ¿sí? Sí, todo bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, como les decía, un paneo superficial pero amplio. Vamos a hablar muy rápidamente de qué es lo que entendemos por grafos hoy. Vamos a ver lo que es un poco el cambio en los últimos años, que son las bases de datos orientadas a grafos. Después, un tema que es sumamente grande y profundo, que son métricas sobre nodos, pero que las vamos a hacer simplemente una mirada.
a partir de esas métricas, cómo podemos enriquecer dataset y utilizarlo ya sea con técnicas más estadísticas o técnicas más de aprendizaje automático. Y después, algunos temas sobre métricas de grafos, no ya sobre nodos, sino sobre grafos en general, alguna mirada muy superficial de herramientas de visualización de grafos, y después una simple presentación de algunas herramientas para trabajar con grafos, ¿sí? En cualquier momento que me quiera interrumpir, no tiene más que abrir el micrófono y hablar, ¿sí? Acá hay un tema comercial, digo, cómo la industria presentó el tema de los grafos, y lo relaciona un poco con esto de la materia oscura, ¿no? En el sentido de que en la astronomía, en la astrofísica, muchos elementos que hay en el espacio no los podemos ver, pero los hemos descubierto a través de su incidencia en otros elementos, ¿no? Como que los astrónomos pueden decir, acá tiene que haber algo, porque eso es lo que explicaría la órbita de otros astros, y no lo vemos, no refleja luz, no emite luz, pero de alguna manera por su relación con los demás sabemos que hay algo ahí, ¿no? Y después se habrá comprobado por otros métodos, ¿no? Entonces lo que nos permite de alguna manera los grafos es explicitar relaciones, no las inventamos, no es que no estuvieran antes, sino que las hacemos más visibles. Entonces, no solo trabajamos con la información de cada instancia, sino con la información que relaciona las distintas instancias entre sí. Y eso es lo que de alguna manera permiten los grafos, explicitar tanto los datos propios de cada objeto que estemos analizando y explicitar las relaciones entre los objetos. ¿Cuáles son los objetos? ¿Cuáles son las relaciones? Bueno, un grafo precisamente se compone de nodos, que podrían ser estos objetos a los que llamamos, que puede ser lo que nuestra imaginación quiera, ¿no? Representaciones de personas, empresas, cultivos, cuentas bancarias, digo, podemos poner ahí, no importa, digo, hay montones no importa de dónde vengan los datos, los podemos poner ahí, identificarlos como nodos, y las relaciones pueden ser, dependiendo obviamente de lo que son los nodos, si son personas, podrán ser familiares, conocidos, compañeros de trabajo, likes en las redes sociales. Si son cultivos, podrán ser las características del suelo, del cultivo, de la cosecha, del clima, de distintos atributos que podamos obtener sobre eso. Si son cuentas bancarias, las transferencias entre las cuentas bancarias, que yo en particular, muchos de los temas y esto nos toca por el lado profesional, de detección de lavado de dinero, es el análisis del flujo entre cuentas bancarias, ¿no? Cada transferencia entre cuentas bancarias parece inofensiva, porque que se transfieran $100 de una cuenta a otra no llama la atención, no salta ninguna alerta, pero cuando uno mira el flujo de las transferencias y cómo se van moviendo entre cuentas y van cambiando de países y terminan ya no $100, sino varios millones en un paraíso fiscal, ahí es donde aparece la información, ¿no? Entonces, es información relevante. Entonces, esto es lo que tenemos, nodos y arcos o relaciones entre esos nodos, y ahora vamos a enriquecerlo un poco. Ahora, ¿qué es lo que contienen los nodos? ¿O qué semántica le damos a los nodos? ¿Qué semántica les damos a los arcos? Dependerá de nuestro interés o el problema que querramos analizar. No hay una metodología directa, no hay una única forma para pasar los datos a un modo grafo, ¿no? O sea, puede haber muchas formas, incluso con los mismos datos uno puede representarlos de formas diferentes en los grafos, y no hay una mejor o peor, dependiendo de qué es lo que necesitemos, y tal vez hay que usar más de una para obtener la información que nos interesa para un problema en particular, ¿no? Entonces acá se abre, esto es simplemente un vuelo de pájaro, acá se abre toda una temática que es cómo modelo el grafo a partir de los datos, ¿no? Acá no hay reglas fijas, hay alguna metodología por ahí, pero puede haber varias formas para generar un grafo a partir de un conjunto de datos. Como les decía al principio, los grafos no tienen nuevo, tenemos 3 siglos
de trabajo en grafos. Acá simplemente una línea de tiempo con algunos de los hitos más importantes. Hay un origen de Euler, de los puentes de Königsberg, que como, se toma como el kick-off, como el primer trabajo teórico en grafos, y llegamos al 2020, o pasado a la segunda década de este siglo. ¿Y por qué ahora sale a la luz? ¿Por qué está tan de moda el tema de grafos? Y básicamente porque se dio una tensión entre una demanda fundamentalmente generada por el estudio de las redes sociales y una oferta que produjo la tecnología de software mucho más eficiente para trabajar con grafos, ¿sí? Entonces hoy tenemos buenas bases de datos competitivas, con buenas performances en grandes cantidades, para poder hacer persistencia, recuperación y procesamiento y visualización de los datos que hayamos persistido en ese grafo, ¿no? Entonces, si hay algo que cambió en los últimos años de estos 3 siglos de historia, es la calidad del software y del hardware, de la infraestructura, ¿no? Del software y del hardware que tenemos atrás para procesar grafos importantes, ¿no? Ya no solo números pequeños, sino cantidades significativas. Hay técnicas acá, uno dice, bueno, las relaciones, un modelo de datos relacional, tradicional de las bases de datos, ya se representan las relaciones, ¿no? Cuando uno pone las claves que relacionan las distintas tablas que tenemos en un modelo relacional, sí, es cierto, pero ahora vamos a ver, digo, un simple ejemplo de ciertos cálculos que si uno los quiere hacer en el modelo relacional, pueden tener un costo computacional muy importante, incluso prohibitivo, cuando si lo realizamos en grafos, esos costos bajan significativamente, ¿no? Entonces, algo de lo que, o una parte importante de la riqueza es que ciertos cálculos en los grafos, el cálculo de determinados indicadores o determinadas búsquedas, en un modelo de grafos, con una buena base de datos orientada a grafos, son sumamente fáciles de hacer. En otro esquema son o complejos o prácticamente imposibles de hacer, ¿tá? ¿Qué entendemos por grafos hoy? Bueno, tenemos los nodos, tenemos los arcos que los relacionan, y hay muchísimos tipos de grafos según las características que permiten, pero particularmente los modelos actuales de grafos multirelacionales con propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos nodos y tenemos relaciones o arcos desde ya, pero podemos tener nodos de distinto tipo, pueden ser personas, empresas, cuentas bancarias, y todos en el mismo grafo, relaciones que unen esos nodos, ya sea entre personas, o entre personas y empresas, o entre personas y cuentas, o lo que sea, y o sea que tenemos distintos tipos de relaciones, distintos tipos de nodos, y podemos tener atributos que caracterizan a esos nodos y a esas relaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 2 personas, cada uno tiene determinados atributos, y tenemos distintas relaciones, por ejemplo, es el jefe de o conoce a, y esto tiene también atributos que caracterizan a esa relación, ¿eh? Como vemos, es bastante potente lo que ofrecen estas bases de datos orientados a grafos, que son grafos, como insisto, multirelacionales, porque admiten muchas relaciones, y con propiedades, porque admiten estas características, atributos o propiedades asociados tanto a los nodos como a las relaciones. Acá simplemente para mostrar un ejemplo de por qué los grafos ayudan a resolver más fácilmente algunas cosas. Imagínense que tenemos una relación como quién es el jefe de un empleado, ¿no? O sea, hay toda una jerarquía, A es el jefe de C, pero D es el jefe, acá tenemos que A es el jefe del empleado C, pero C es el jefe del empleado E, y E es el jefe del empleado T. Así lo estaríamos representando en un modelo tabular, en un modelo relacional.
Si nosotros queremos resolver una consulta jerárquica de quién es el jefe del jefe del jefe, o quiénes son los empleados de los empleados de los empleados, en un modelo relacional, acá hay una forma de hacerlo claramente, pero que tiene un costo computacional muy alto. Mientras que esa consulta en los grafos tiene un costo computacional muy bajo. Fíjense, acá esto está sacado de documentación de una de las bases de datos, que si hacemos la consulta en 2 niveles, quién es el jefe de, en una base de datos relacional, el tiempo de ejecución es sumamente bajo, 0.01 segundos, y en una base de datos orientada a grafos está en el mismo orden. Pero ya cuando agregamos un nivel, quién es el jefe del jefe de, o sea, estamos en una profundidad 3, el tiempo de ejecución en una base de datos relacional se multiplica por varios miles, pasa a 3 órdenes de magnitud superior, mientras que en una base de datos orientada a grafos simplemente cambia de un orden de magnitud. Cuando lo llevamos a 4 niveles, acá se vuelve a multiplicar varios órdenes de magnitud y acá vuelve a cambiar en un orden de magnitud, ¿sí? Se ve bien el cursor, ¿no? Cuando lo muevo en la pantalla. Sí, se ve, se ve. Y cuando pasamos a niveles superiores, ya la base de datos ya no puede contestar, digo, se pierde, digamos, y en la base de datos orientada a grafos mantiene un incremento bastante acotado, ¿no? Este es uno de los ejemplos de que una representación ayuda muchísimo a su procesamiento, mientras que otra lo complica terriblemente, ¿no? Bueno, vamos a ir pasando por los distintos, así como miradas que podemos dar a los grafos. Esto es simplemente una mirada a cómo podemos usar una base de datos orientada a grafos para persistir un grafo y recuperarlo a través de un lenguaje de consulta, ¿no? Acá este es un ejemplo clásico que viene con una de las bases de datos más conocidas, que es sobre películas. Hay no dos personas, hay no dos películas, y la relación entre las personas en las películas puede ser actuó en o dirigió en. ¿Sí? Son todas películas hollywoodenses, se puede jugar con esta base de datos muy fácilmente, pero simplemente para mostrar la potencia del lenguaje de consulta, ¿no? Fíjense, este es el diagrama, lo que está arriba, el diagrama el modelo de datos del grafo, ¿no? Con los nodos, y bueno, acá no solo el modelo, ¿no? Porque hay instancias, hay ejemplos, ¿no? Acá hay una consulta que podemos escribir en el software este de gestión de base de datos orientadas a grafo, y abajo nos muestra la respuesta, ¿no? Acá le estamos diciendo que nos traiga todo lo que encuentre, ¿sí? No voy a entrar en las cuestiones del lenguaje, que no tiene sentido, pero digo, acá es simplemente una consulta, decir, tráeme el grafo de alguna manera, ¿no? Pero, por supuesto, podemos ir haciendo más sofisticadas las consultas, y acá que nos traiga todas las relaciones que tiene este actor, ¿sí? Reeves. Entonces pone a Reeves en el centro y nos trae un montón de películas en las que actuó este actor, ¿sí? Por lo menos las que están persistidas en el grafo. Totalmente análogo a lo que haríamos en una base de datos, ¿sí? Esto es, digo, lo más simple, y podemos ir haciendo consultas cada vez más sofisticadas. Por ejemplo, acá lo que estamos pidiendo es que nos busque cómo podemos llegar a relacionar a un actor, en este Kevin Bacon, con una actriz que es Meg Ryan, ¿sí? Pasando, no importa, aunque sea hasta 5 nodos. Y acá ya nos trae un subgrafo donde en una punta tenemos a Kevin Bacon, en otra tenemos a Meg Ryan, y nos permite ir haciendo el camino entre una y otra, ¿no? Pero también le podemos pedir, y esta es ya otro nivel de consulta, ¿cuál es el camino más corto para que Kevin Bacon se relacione con Meg Ryan, ¿no? Supongamos que Bacon le quiere pedir el teléfono a alguien que la contacte con Meg Ryan, y bueno, aquí tenemos que Kevin Bacon actuó en una película que es Apolo 13, en la cual también actuó Tom Hanks, en la cual actuó en una película que también actuó Meg Ryan, ¿no? Digo, esta es una forma, digo, donde podemos encontrar uno de los caminos más cortos
que unen estos dos nodos. Obviamente esto es simplemente un ejemplo lúdico, ¿no?, de las películas, pero bueno, esto según las bases de datos, según el contenido que hayamos plasmado en la base de datos, puede tener una importancia sumamente interesante. Fíjense la maraña que era el grafo inicial, donde hay dos nodos sueltos, que son Kevin Bacon y Meg Ryan, sueltos no, dos nodos que están ahí en esa maraña que es el grafo, y esta simple instrucción nos trae, bueno, el camino más corto que une esos puntos, ¿no? Y esto de los caminos es, perdón, es uno de los temas también interesantes dentro de los grafos, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, hay un mundo que es el modelaje de los grafos a partir de los datos que tengamos, hay un mundo que es las consultas que podemos hacer a un grafo persistido en una base de datos, y ahora vamos a darle otro vistazo a otro mundo, que son las métricas asociadas a los nodos en un grafo. Hay infinidad de métricas, ¿sí? De hecho hay papers que comparan 100 y pico de métricas, y no son las únicas, y uno puede hacer que lo que representan es qué cálculos podemos hacer de la estructura de cada nodo dentro de la estructura del grafo, ¿sí? Como las cosas más simples podrían llegar a ser, bueno, con cuántos otros nodos se relaciona, ¿no? O si son grafos dirigidos que tienen flechita, cuáles son lo que llamamos el in-degree o el out-degree, cuántos nodos le apuntan a un nodo en cuestión y a cuántos nodos ese nodo apunta, ¿no? O sea, cuántas flechas entran o cuántas flechas salen, digamos, ¿no? Entonces sería como lo... Claro, que ahí podemos encontrar quizá personas que son influencers, ¿no? Porque reciben muchas personas que lo están siguiendo. Y eso solo se Claro, puede sacar como con un estas métricas. ejemplo... Sí, Edu. Perdón, no, te interrumpí, no, claramente un muy buen ejemplo, digo, en las redes sociales, y para visualizarlo bien, bueno, ¿qué me dice que a un nodo lleguen muchas seguidores y él siga a poco? Bueno, puede ser este concepto de influencer, ¿no? O sea, aquel nodo que tenga un in-degree muy alto y probablemente un out-degree bajo, lo podemos caracterizar como un influencer, ¿no? Aquel que sigue a muchos, pero nadie lo sigue, bueno, puede ser uno del montón que tiene así como varios intereses, pero que él no participa mucho en las publicaciones, o participa y la gente no lo sigue, digamos, ¿no? Por ejemplo, si agregáramos como atributo la cantidad de publicaciones que tiene, alguien que tiene muchas publicaciones, pero que tiene poco, un in-degree muy bajo, que es alguien que publica mucho, pero nadie lo mira, digamos, ¿no? Podría. Entonces, ya sea por la estructura del subgrafo donde este nodo está, o a través de los caminos, por ejemplo, hay un montón de métricas que lo que representa son caminos que pasan por un nodo, ¿no? Digo, cuántos caminos importantes, cuántos caminos más cortos pasan por un nodo, nos da otras métricas que nos permiten caracterizar cosas como esta. Fíjense, por ejemplo, en una red de este tipo, centralizada, o en un subgrafo, ¿no? Puede ser ya no todo el grafo, sino un subgrafo en particular, pero uno puede mirar esto, y si miramos, bueno, ya mirando el in-degree y el out-degree, nos separa este nodo central con respecto a los periféricos, ¿no? Eso creo que es obvio, pero también podemos mirar cuántos caminos más cortos pasan por los distintos nodos, y claramente en los satélites pasa uno, ¿no? Los que nacen en él o los que llegan a él, pero en el medio pasan todos los caminos más cortos entre dos nodos. Y esto, bueno, según los valores que tomen esas métricas, nos permite caracterizar una red centralizada, donde es muy eficiente para distribuir información, porque estoy a 2 pasos de cualquier otro, siempre pasando por el medio, y la debilidad que si por alguna razón este nodo no funciona, se destruye o algo por el estilo, la red queda desmembrada, ¿no?
haciendo ese mismo análisis en una configuración como esta, nos va a dar números diferentes, ya no tenemos 2 pasos para ir a cualquier lado, tenemos que pasar por estos nodos intermedios, los caminos más cortos se hacen un poco más largos, pero empezamos a tener opciones, ¿sí? Podemos ir por un lado, podemos ir por el otro, ¿no? Entonces nos hace una red más robusta, aunque los caminos más cortos sean un poco más largos y un poco más costosos. Y el otro ejemplo sería una red sumamente distribuida, donde podemos ir por distintos lados, no hay nodos centrales, no hay nodos más importantes unos que otros, sino que son todos más parejos en su importancia, y tenemos muchas formas de ir de un lado a otro, y si algún nodo se cae, se rompe, desaparece, el resto de la red sigue funcionando. Entonces, visualmente esto es muy claro, pero en grafos con cientos de miles de nodos, esto no se hace evidente, o hay que trabajar mucho en la visualización para obtenerlo, pero calculando métricas sobre los nodos de distintos tipos, podemos empezar a entender qué forma tiene el grafo, qué forma, cómo podríamos caracterizarlo en este sentido, ¿no? Que es una de las formas más básicas, pero creo que evidente para mostrar la potencia, ¿no? Se entiende un grafo las métricas asociadas a un grafo de este tipo son diferentes a las métricas asociadas a los nodos de un grafo de este tipo y diferentes a estos. Entonces, trabajando con las métricas podemos entender de forma cuantitativa cuál es la estructura subyacente del grafo y cuál es la importancia de algunos nodos con respecto a los otros, y bueno, y así siguiendo tantas otras cosas que podamos buscar, ¿no? Buscar nodos centrales, buscar nodos débiles, buscar, bueno, hay que empezar a trabajar en la semántica del grafo para... Y Edu, por ejemplo, las redes delictivas, donde se trata de encontrar personas que faciliten, al extraerla de la red, que se rompa esa red delictiva, ¿no? O sea, una red distribuida, por ejemplo, es mucho más difícil de romper porque siempre están vinculados. En cambio, una centralizada podría ser mucho más fácil, ¿no? Exactamente, por ejemplo, las redes delictivas suelen tener grandes componentes muy distribuidos, pero lo que se busca para debilitarlas son aquellos puentes que son centralizados, ¿no? Por ejemplo, no sé, el que maneja la chequera en una red delictiva, el que toma determinadas secciones, o el que hace de interfase entre 2 subredes, esos son pocos, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno combate el delito, tiene que buscar quiénes son esos que precisamente al golpearlos ahí hacen daño, ¿no? Si uno ataca a las miles de mulas que mueven droga por un territorio, le va a hacer poco daño, porque detrás de esas varias mulas hay otras tantas candidatas para sustituirlas, pero si uno ataca a ciertos personajes que son los claves dentro de esa red, son los más interesantes para optar. Bueno, acá simplemente es para mostrar, acá tenemos distintas métricas de nodos asociadas a este grafo, y vemos cómo las métricas cambian de valor, ¿no? O sea, hay muchísimas métricas, estas son de las más conocidas, pero cada métrica nos dice algo distinto, ¿no? Los valores que saca son distintos. Uno puede decir, hay tantas métricas que en algunos casos, algunas métricas dan igual, están altamente correlacionadas. Bueno, en ese caso, bueno, que 2 métricas estén correlacionadas ya nos dice algo, y podemos ignorar una y quedarnos con una sola, pero el hecho de que cuando tenemos ya el conocimiento, la experiencia de cuál es la semántica de la métrica, podemos tomar esas decisiones, ¿no? Pero uno puede aplicar docenas de métricas distintas y asociarlas a nodo, y después hacer su análisis de correlación y ver qué está pasando con esos indicadores asociados a nodos. Fíjense esta imagen, no importa mucho, es el mismo grafo, como ven, la estructura del grafo es la misma. Lo que se hizo es calcular
para cada nodo distintas métricas, between, clone, ascension vector, degree, harmonic, cuts, no importa, digo, son distintos cálculos que se hacen y se asocia un valor a cada nodo, y después se visualiza el nodo y se hace como un mapa de calor, digamos, se le da una tonalidad más fría cuando el valor es más bajo, una tonalidad más cálida cuando el valor es más alto, y se visualiza por los colores, y como ven en este caso, la visualización es diferente, ¿no? O sea, cada visualización nos da algo distinto, y lo que quiere decir es que la métrica está midiendo algo diferente, ¿no? Y podemos ver que hay algunos que son un poquito más parecidos y otros son drásticamente distintos, ¿no? Y esta es una forma de ver, de analizar los grafos y ver qué es lo que nos está diciendo esa métrica sobre este grafo, ¿no? Ahí hay un tema de entender cuál es la semántica de esto. Bueno, y acá surge el siguiente punto, que es esto de los grafos, la relación entre grafos y aprendizaje automático. Y acá la idea es precisamente lo que les conté recién. Nosotros tenemos un dataset original con determinados datos sobre lo que serían los nodos y sobre las relaciones entre los nodos, que lo tenemos en forma tabular y lo podemos persistir en un grafo. De ese grafo podemos obtener diferentes métricas asociadas a los nodos, y luego lo que hacemos es volver a la versión tabular y agregarle esas métricas, enriquecer los datos originales con esas métricas, y estos datos incluirlos dentro de algún modelo de aprendizaje o algún modelo estadístico, y ver si esto nos ofrece mejor. Se congeló, Edu. Entonces, comparando lo que uno puede obtener con los datos originales, con lo que uno puede obtener con los datos enriquecidos, uno puede ver si el aporte de estas métricas ha sido significativo. Perdón, Vanina, este es tu tema, me fui. No, perfecto, no lo explicaste Entusiasmé claramente. hablando, no sé si querés agregar algo. No, me parece que fue muy clara tu explicación, así que está bien. Bueno. Bueno, sigo con esto mismo, y ahora les dejo a Néstor y Vanina la finalización. Así como tenemos un montón de métricas asociadas a nodos, ¿no? Digo, les mostré así muy abuelo de pájaro, cálculos que se pueden hacer sobre cada nodo, cómo está posicionado dentro del grafo, los caminos que pasan, los arcos que entran, los arcos que salen, y insisto, hay casi innumerable cantidad de métricas distintas asociadas a nodos. Uno después puede consolidar de alguna manera esas métricas de nodos de un grafo o de un subgrafo y sacar métricas asociadas a el grafo en general, ¿no? Digo, de alguna manera sumarizando, no quiere decir que sea la simple suma, pero digo, haciendo algún cálculo entre los valores de los nodos los valores asociados a los nodos, sumarizo los valores de los nodos y puedo tener un valor asociado al grafo. Y estos indicadores ya me podrían representar y decir cosas sobre el grafo en general o sobre el subgrafo en general. Entonces, asociado a la enorme cantidad de métricas que se calculan sobre nodos, uno tiene tantas o más métricas asociadas sobre los grafos donde esos nodos están. Entonces, otro mundo es el de las métricas de centralización. Las métricas sobre nodos se llaman de centralidad, las métricas sobre los grafos se llaman de centralización, y sobre las métricas de centralidad podemos tener una o más métricas de centralización, ¿no? Entonces, de nuevo, hay ahí
una enorme cantidad de cálculos que podemos hacer sobre los grafos. Fíjense, simplemente acá, nada, para asustar, bueno, son estadísticos, no se van a asustar de estas fórmulas, pero este número, que es una centralización de grado de Friedman, una de las tantas que hay, fíjense el valor, acá nos da 1, en este nodo altamente centralizado, porque tiene este punto central, y este grafo nada centralizado nos da 0. ¿No? Y obviamente en redes descentralizadas nos daría algún valor intermedio. Este nos está diciendo que hay un nodo central, fíjense con esta cuenta que da 1, nos está diciendo que este nodo está totalmente centralizado, acá que da 0 nos está diciendo que está totalmente descentralizado, y obviamente si lo calculamos en otros tipos de grafos intermedios nos dará algún valor entre 0 y 1. ¿no? Esto es lo que les quería decir. Es un número asociado a un grafo o a un subgrafo, ya no a un nodo. ¿no? Bueno, perdón, acá tenían, fíjense, esta red también, bueno, me da 1, habrá que calcular ahí. Bueno, y otras cosas que podemos hacer sobre grafos es hallar subgrafos al mismo estilo, muy análogo a lo que hacemos con clusters en datos, de agrupar subconjuntos de datos que se parecen entre sí y se diferencian de otro. Podemos hacer estos de lo que se llaman comunidades en grafos, ¿no? Hacer como subgrafos que dicen, bueno, todos estos están altamente relacionados entre sí y están débilmente relacionados con los otros. ¿Sí? Entonces, de esta forma, un gran grafo lo podemos partir en subgrafos que tienen alguna consistencia particular, ¿no? Digo, tienen mayor cohesión entre sí y menor cohesión con el resto. De nuevo, Galois es una de las más conocidas, hay otras formas de calcularlo. Por supuesto, uno puede poner distintos niveles de precisión y tener comunidades más grandes o más chicas dependiendo de los valores. No sé, Néstor, ¿querés hablar algo de la visualización? Sí. Dale, pásame los datos. Bueno, acá les queríamos mostrar ya un poco, entrando en el software y lo que es la implementación, que tenemos un software, en este caso se llama Gephi, pero también existen otros, que facilitan todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, y no es necesario un lenguaje, tirar consultas mediante un lenguaje, sino que ellos mismos ya te permiten visualmente interpretar los nodos, las relaciones, calcular las métricas, y eso es muy importante en el análisis preliminar de los grafos, ¿no? Así como en cualquier análisis de datos es tan importante sacar estadísticas de los datos y hacer una visualización para entenderlo, en los grafos es lo mismo. La visualización nos va a aportar ese conocimiento preliminar para después sí empezar a estudiar las métricas y todo lo que les contó Eduardo. Bueno, una forma es usar este software que es gratuito, se llama Gephi. Ustedes cargan un grafo y en este ejemplo está mostrando, bueno, que tanto a los nodos como a las relaciones le podemos poner color, tamaño, y ese color y tamaño en realidad está asociado a un atributo, a una métrica. Entonces ya rápidamente podemos ver los que tienen, por ejemplo, un indicador alto de betweens o algún otro de grado, visualmente, ¿no? Y ya nos va ayudando al análisis. La próxima, Edu. Bueno, acá es lo mismo, el grafo en la visualización se puede enriquecer con nombres, se puede enriquecer con colores, y por supuesto se puede hacer un zoom in, zoom out, para empezar a analizar una parte del grafo. Este software a su vez permite tomar una porción del grafo y pasarla a otro workspace, digamos, a otra área, para empezar a analizar en detalle esa parte. Por eso es tan importante tener una herramienta a mano, es simple de usar, y creo que puede ser valioso para empezar a introducirnos en los grafos. Próxima. Bueno, tenemos la facilidad de que en vez de
trabajar un lenguaje para hacer las consultas, el mismo software nos permite hacer distintos tipos de filtros, siempre tratando de acotar un poco el grafo, porque a veces los grafos son muy grandes, entonces los filtros nos permiten ir achicando, permitiendo generar subgrafos para el mismo análisis. La próxima, Edu. Bueno, acá estamos comparando herramientas. Fíjense que a la derecha estamos viendo una cantidad enorme de bases de datos de grafos, ¿sí? No sé, Vanina, si vos querés seguir con este tema. Está muteado. Perdón que justo estaba muteada. No, está bien. Ahí como estabas mostrando, nosotros solemos utilizar bastante Neo4j, que nos da buenos resultados. Y sí, y en realidad escalan mucho a nivel de nodos, ¿no? O sea, tienen, generan una versión gratuita, más limitada, y después tienen una versión premium que se paga, o sea que hoy en día ya se puede trabajar a nivel realmente operativo, ¿no? Sí, en una desktop uno puede bajarse Neo4j y hacer, bueno, lo que puedo hacer está muy relacionado a la memoria que tenga, pero bueno, si no se puede armar un servidor Neo4j y ahí ya bueno, los números grandes dependen de la infraestructura que haya abajo, ¿no? Y hay varias otras bases de datos ya orientadas a grafos, algunas de uso general que se han orientado a grafos, y otras que son específicas. Microsoft está creciendo mucho, yo personalmente no la usé, pero bueno, Neo4j y el lenguaje de consulta que tiene asociado, que se llama Cypher, que es el que les mostré un poco al principio, es lo que están marcando un estándar, pero bueno, como ven, la competencia está creciendo, ¿no? Digo, y esto está claramente en formación todavía, ¿no? Digo, está en plena competencia. Y bueno, una digresión, digo, sobre las herramientas y que ofrecen, uno puede ver desde el origen de las herramientas que hay hoy en el mercado, que las podíamos dividir en tres, en función del origen, insisto, ¿no? Una es que su origen fue las bases de datos orientadas a grafos, ¿no? Persistir y recuperar, ¿no? El objeto de una base de datos es este. Entonces uno, como Neo4j y Cypher como lenguaje de consulta, el origen fue esta, ¿sí? Persistir y luego recuperar los datos en forma de grafo. Otras herramientas estaban mucho más orientadas a hacer cálculos. De una manera muy simple, podíamos entregar un archivo TXT que dice el nodo A está conectado con el B con el C, el B con el D, el B con el E, así, digamos, un CSV muy largo que lo único que tenía era qué nodos estaban conectados uno a otro, donde no estaba ahí el concepto de base de datos y recuperación, pero sí, si le dábamos ese grafo armado de una manera muy simple, después podíamos calcular muy fácilmente a través de algunas funciones los indicadores que tuviera disponible la herramienta. Este caso, por ejemplo, es el de NetworkX, ¿no? Digo, donde lo hemos usado desde Python. Le cargamos un grafo como en un TXT muy simple, sin propiedades, sin mucha cosa, pero puede hacer muy rápidamente cálculos complejos sobre ese grafo. Y otras herramientas, su origen fue la visualización, ¿no? Entonces uno le daba un grafo puesto a lo mejor parecido al de NetworkX y podía hacer cosas como que les mostró Néstor recién, ¿no? Ahora, estas herramientas fueron creciendo y fueron ocupando el espacio de las otras, ¿no? O sea, cuando uno mira Neo4j y le agrega Cypher y le agrega determinadas librerías, puede empezar a hacer cálculos como las métricas de centralidad y descentralización que antes eran propiedad de NetworkX. O cuando le agrega, por ejemplo, Bloom, que es una herramienta de visualización asociada al Neo4j, puede empezar a ocupar el espacio que antes ocupaba Gephi. De forma análoga, Gephi empezó a incluir cálculos de métricas. Entonces,
simplemente al visualizarlo uno puede hacer que calcule, no sé, por ejemplo, el grado, y después ponerle colores en función del grado, ¿no? Entonces, por más que los orígenes de las herramientas fueran distintas, de a poco van como cubriendo la funcionalidad que era propia de las otras herramientas, ¿no? Entonces, hay muchas más, estas son las que normalmente usamos nosotros, y bueno, Neo4j, Cypher, Bloom y las librerías asociadas proveen como un conjunto que cubre prácticamente todo. Acá puede volverse complicado con bases de datos grandes, salvo que uno tenga un potente servidor por detrás, pero en bases de datos chicas anda bien. NetworkX no nos ofrece los niveles de consulta que ofrece Cypher, ni de visualización, pero para los cálculos anda mucho mejor. Y las de visualización, bueno, es mucho más rico el Gephi que el Bloom que viene con el Cypher, pero bueno, pueden andar. Y muchas veces se conectan, ¿no? O sea, a lo mejor Gephi toma una base de datos hecha en Neo4j, o bueno, de distintas maneras se van conectando. Entonces hay como todo un mundo de herramientas y que ofrecen distintas posibilidades, y bueno, como es como decía, es un mercado muy dinámico, y un avance en una produce un avance en otra, y hay una carrera con respecto a eso. Esto desde el punto de vista del software, y después, desde el punto de vista ya más teórico, más dado por los cálculos, también van apareciendo métricas nuevas o cálculos nuevos todo el tiempo, o vamos recuperando de la historia cálculos que existían hace mucho tiempo, pero que hoy los podemos implementar y calcular fácilmente para grafos grandes, ¿no? Cosa que antes a lo mejor eran teóricos, pero no prácticos. Bueno, no sé, creo que con esto termina la presentación. Espero no haber ido muy rápido, pero bueno, es un tema muy amplio, con muchas cosas. Vimos solamente un vistazo de todo lo que hay. Esperemos que les haya llamado la atención y quieran profundizar en alguno de estos temas, pero tal vez desde el punto de vista de ustedes, lo que puede ser más interesante es esto de persistir el grafo, calcular métricas sobre esos grafos, que son mucho más viables que hacerlas en otro esquema, y con eso enriquecer los datos, y a partir de ahí seguir procesando con herramientas las que quieran, o sea, más de tipo estadístico, más de tipo algorítmico, o la mezcla que quieran. Bueno, No sé si ¿quieren agregado a más, chicos, o preguntas? pues aquí hay un comentario que dice el profesor Rafael Borges. Muchísimas gracias, muy interesante y muy interesante y muy informativo. Valdría la pena un taller. Bueno, en particular el año pasado la sociedad nos invitó a dar un taller. Sí, un curso sobre analítica de grafos. Muy interesante. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta los asistentes? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta en el chat? No en este momento. Bueno. Profe, de pronto la información recolectada allí en la persistencia, ¿en cuánto tiempo se puede recuperar? O sea, ¿cuánto es el tiempo de durabilidad allí? No, es una base de datos, persiste hasta que la borres, digamos, no. A ver, si usas por ejemplo, un Neo4j, que es una base de datos, vos guardás los datos ahí, quedan almacenados hasta que alguien te los borre, digamos, no son perennes, digamos, ¿no? Entonces podés ahí cerrarla y volverla a abrir y recuperar y hacer otros cálculos, y bueno, enriquecerlo, actualizarlo. También tiene mecanismos de, por ejemplo, si vos tenés los datos en alguna otra fuente, en una base de datos relacional, podés hacer como snapshot o actualizar el grafo, y que el grafo esté vivo de alguna forma, ¿no? También ahí, no sé, Vanina, si querés contar algún ejemplo, pero digo, también
si uno va actualizando, por ejemplo, el estado de una red social, vos sacás una foto a un momento y la sacás al día siguiente, o al otro día, o al otro día, o a la hora, el periodo de tiempo cambia, podés tener como el grafo vivo, como una película, ¿no? Y a través de un conjunto de fotos en el tiempo, poder ver cómo evoluciona el grafo. Sí, se Pero llaman no grafos son volátiles, dinámicos. digamos. ¿Sí? Es el Claro. estudio de grafos dinámicos, es toda una rama dentro de los grafos. Sí. Sí, sí. Y aparte también eso puede servir, si uno pudiera tener el estado de un grafo en diferentes momentos del tiempo, también eso podría servir para después hacer predicciones, por ejemplo, y ver cuáles serían los próximos nodos a conectarse. Por ejemplo, no sé, si uno estudiara una red social, podríamos ver después, o sea, si uno tomara fotos en diferentes momentos, uno podría después predecir, bueno, cuáles van a ser las dos personas que van a relacionarse, o digamos, o al desaparecer un vínculo, qué otros vínculos nuevos se podrían crear. O sea, también se podría hacer ese tipo de análisis. Aquí hay varias preguntas en el chat que yo las voy a Bueno. leer. Dice una, estos análisis de grafos, ¿qué supuestos tienen? Por ejemplo, en términos de números de relaciones, en términos de n necesario, etcétera. Supongo que si esta pregunta viene de un estadístico, debe ser cuántos datos necesitas el modelo para ser confiable. Bueno, digo, eso dependerá de qué es lo que quieras hacer después. En principio no tienen, desde el punto de vista informático o algorítmico, no hay supuestos. Los datos son los que tenés y es suficiente. Ahora, si esos datos después son suficiente evidencia como para aplicar determinado modelo, eso ya lo dirá lo que uno quiere hacer con esos datos, ¿no? Pero digo, en principio, desde el punto de vista más informático, yo puedo tener un grafo con 3 nodos y hacer cuentas con eso, o hacer uno con millones, y si el hardware y el software me lo soportan, usar eso, ¿no? Digo, después que si el modelo que querés aplicar es válido sobre ese grafo, es otro tema. Lo mismo que pasaría en un conjunto de datos aparte, ¿no? Sí, No sé si... totalmente. No, lo que quería agregar era esto, que a veces nosotros en el trabajo utilizamos grafos, y a veces lo que nos piden es encontrar las relaciones entre un conjunto muy limitado de personas, quizás una persona con quienes se relacionan, o un grupo chico, y en otro caso a veces nos piden toda una red de un grupo de personas bastante grande, y bueno, cada red que se forma como que tiene sus, digamos, qué es lo que uno quiere visualizar, y a su vez sus pros y sus contras, ¿no? Si uno tiene una red muy, muy grande, utilizando una herramienta de visualización, la verdad que uno no va a obtener mucha información de eso, y tiene que valerse por ahí del tema de las métricas, por ejemplo, hacer análisis de comunidades, calcular las métricas sobre los nodos, sobre la red, para ir haciendo filtros sobre eso y enfocarse en lo que a uno le interesaría responder. Pero bueno, eso, como bien comentaba Eduardo, depende por ahí del problema que uno quiera responder con la utilización de grafos, pero no es que hay un supuesto, por lo menos en ese sentido, una cantidad mínima. Ya, hay otra pregunta que es de Luis Gabriel Arroyo, que dice, ¿cuál sería una manera eficiente de transformar una base de datos relacional muy grande a una, perdón, que aquí no veo, a una base de datos basada en grafos? Bien. A ver, Ya, no. hay una forma eficiente. Digo, una base de datos relacional, vos tenés las tablas, y esos podrían ser los datos de los nodos, cada tabla ser un tipo de nodo, y eso, y después la foreign key serían las relaciones entre las tablas. Ese es eficiente. Eficiente en el sentido de que es muy fácil transformar el modelo racional en modelo en grafo. Ahora, eso no quiere decir que te provea de la información que estás buscando. Por eso yo lo nombré muy al pasar, y esto, insisto, es casi una especialización dentro de grafos, es, bueno, ¿cuál es el modelo que me sirve? ¿Cuál es la forma de modelar en grafo los datos que tengo para obtener, o tratar de obtener la información que me sirva a resolver mi problema? Y ahí
hay que definir eficiente, ¿no? O sea, eficiente sería aquella que me da más datos para resolver el problema que quiero, y bueno, ahí no hay. No. O sea, por eso, hay una canónica que es, perdón, hay una canónica que es pasar el modelo relacional al modelo de grafo, simplemente haciendo casi un isomorfismo entre una y otra. Pero eso no quiere decir que te resuelva o te dé información útil para lo que querés hacer. Perdón, Néstor. No, simplemente agregar que es como decís vos, es artesanal, porque como vos tenés la riqueza no solo de los nodos y relaciones, sino lo multirelacional, que puedes hacer varias relaciones y tenés atributos, a veces uno empieza a hacer un grafo y se da cuenta que un nodo puede ser un atributo. Entonces vas transformando ese grafo en la medida que lo vas trabajando. O sea, yo creo que la primera versión del grafo nunca va a ser la última, y esto es algo cíclico, donde vos vas de a poco mejorando el grafo o transformándolo para tu necesidad. Es como un sistema, ¿viste?, que es dinámico, o sea, no, de una no vas a poder hacer un modelo de grafo, me parece. Aquí hay un... Perdón, una cosa. No, una cosa que quería aclarar es, estas bases de datos hoy por hoy no reemplazan a las bases de datos relacionales, ¿no? Claro. Un ejemplo, para que vean, LinkedIn, que entiendo que todos lo conocen, tiene los datos de cuántos cientos de millones de personas que están ahí publicados, como en dos bases de datos. Una base de datos relacional que contiene toda la información, todos los trabajos que vos hiciste, todas las publicaciones que pusiste, digo, ¿no? Y todas tus relaciones. Y otra base que es un subconjunto de eso, que sí está persistida en un Neo4j, entiendo, donde ahí lo que tiene es lo que es útil para las relaciones, ¿no? Como para saber dónde trabajaste, con quién trabajaste, y ahí rápidamente puedes saber quiénes son tus ex compañeros, digamos, ¿no? Entonces, la base de datos fuerte como contenido de datos estará en un modelo relacional. Y después lo que puede ser útil para aquellas cosas que el modelo relacional es torpe, las tiene en una base orientada a grafos. Entonces en ese sentido son como complementarias. Hoy por hoy, insisto, porque esto a lo mejor dentro de 3 años mejora, hoy por hoy, o sea, LinkedIn seguro no va a poner todos sus datos en una base orientada a grafos porque no va a ser eficiente, ¿no? Entonces todo lo que son atributos de nodos y relaciones los tendrá afuera y tiene persistido lo que es importante a nivel de relaciones en un grafo. Si tenemos pocos datos, pocos en cuanto a propiedades y eso, tal vez sí podemos persistir todo, ¿no? Pero no es ese hoy el fuerte de las bases de datos orientadas a grafos. Bueno, aquí hay otra, Miriam Rocío Calle dice gracias, Javier Contreras dice muchas gracias con respecto a los tipos de grafos, porque usted menciona que el grafo centralizado es más eficiente que los grafos descentralizado y el distribuido. No, digo, no quise decir más eficiente en general, digo, es más eficiente bajo algún aspecto, porque para comunicar dos nodos entre sí solo tienen que pasar por el del medio y sabe que la distancia es 2 y punto. En ese sentido es más eficiente, ¿no? Pero por otro lado es mucho más débil. Si no anda el nodo central, se cayó todo, digamos. Entonces, claro. Perdón si me expresé mal, no quiero decir, es eficiente en algún aspecto, pero puede ser muy deficiente en otros. Dependerá cuál es el problema, dependerá qué es lo que uno quiere hacer, dependerá para qué es esa red, y ahí habrá que ver cuál es la medida de eficiencia que usamos, ¿no? Entonces, claro. Por ejemplo, habíamos visto un caso de centrales eléctricas conectadas, y evidentemente que un grafo centralizado no sería muy bueno. Entonces la idea es tener algo descentralizado para que si una rama se rompe, puede pasar la electricidad por otra, ¿no? Sí, o en comunicaciones, ¿no? Cuando estaba el cable submarino que unía Buenos Aires con Miami, bueno, mientras anduviera ese cable, todo funcionaba muy bien, pero si había algún problema con ese cable, quedábamos desconectados del mundo, ¿no? Entonces, bueno, hoy hay 2 cables, uno por Europa, otro que sale por Santiago, digamos. Entonces, ahí se hace distribuido y hay varias formas de llegar. Si un cable
se rompe, cosa que pasa seguido, hay otras vías para puentearlo y poder acceder. Entonces, bueno, en ese sentido una red centralizada no es eficiente y por eso se busca un nivel de descentralización óptimo, ¿no? Digo, totalmente descentralizado tampoco sería eficiente, digamos, ¿no? Pero en ese sentido lo quise decir, pero según el dato que tengamos, según la semántica de esos datos, habría que definir qué es eficiente y qué no, ¿no? Perfecto. Yo no sé si hay otra pregunta, yo tengo un comentario, yo tengo, pues ahora que ustedes explican el tema y todo, eh, toda esta parte de los grafos y su utilidad, yo he visto, o sea, en estos días me surgió una pregunta con respecto a, en el mundo científico está el Google Académico. Entonces, muchas instancias miden, digamos que el nivel de un investigador o digamos la trascendencia que tiene sus publicaciones por las veces que es referenciado o que es referenciado. En estos días vi un caso de un investigador que es muy reconocido, pero es poco referenciado a propósito de lo que se refirió el profesor Eduardo Poggi. Entonces es poco referenciado, sin embargo, publica como en las grandes ligas de la estadística, ¿no? Como en las revistas más top de la estadística. Mientras que hay investigadores que trabajan más en la parte aplicada, pero son más referenciados. Por supuesto, hay mayor comunidad, ¿sí? Pero esto de los grafos le podría indicar a uno realmente cuál es los revistas de mayor impacto en la parte aplicada, o es que en el mundo académico hay una tendencia ahora a medir toda esta eficiencia por unos indicadores que a veces es una falsa medida en muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos y dependiendo de si es estadística teórica o es estadística aplicada. Entonces, uno ve que hay, así sin mirarlo, solamente mirando como el tipo de publicaciones, digamos que en una parte aplicada, pues hay llega más que en una parte teórica, pero sería muy bueno, o sea, con esta parte de grafos, yo veo la gran utilidad de encontrar todas esas relaciones y poder discutir esas medidas, ¿no? De medir a un investigador por la parte de cuánto lo referencian, pero hay que tener en cuenta otras relaciones y otros factores, ¿cierto? O sea, se me ocurrió esto ahora que ustedes están diciendo y a propósito de algo que viene estos días. O sea que yo te lo asocio un poco a lo que se llama peso o grafos con peso, donde justamente a las relaciones y todo el modelo de grafos se le agrega pesos donde se le indica la importancia de la relación, ¿no? Entonces, ahí quizás vos podrías equilibrar un poco a la persona que tiene pocas relaciones, pero si esas relaciones tienen un peso significativo, dado por la semántica, podría destacarse también. Claro, o sea que sería como ponderarlo por el esfuerzo de publicar de pronto en una revista que es muy top en la estadística, sin embargo no tiene el impacto desde el punto de vista de la referenciación, ¿no? Qué interesante crear ese tipo de indicadores de esa manera, ¿no? Y eso da oportunidad. Hay algunas métricas estándares y hay muchas otras, por ejemplo está el PageRank, donde también uno toma, quienes referencian a alguien, pero miden las referencias de ese que te referencia según la cantidad de referencias que tiene, digamos, como hace Google en las búsquedas, o como hacía Google en las búsquedas, o le puede poner un peso también que venga de otro lado, como decía Néstor, ¿no? Digo, por eso hay montones de formas de ponderar la incidencia, ¿no? La cuenta más fácil sería, bueno, cuántas flechas entran o cuántas flechas salen, pero le puedo poner pesos en función de dónde vienen esas flechas o a dónde van y en función de algún otro atributo, ¿no? Qué sé yo, la cantidad de ejemplares que se publican, la cantidad de lectores que tiene, la antigüedad que tiene la revista, alguna posición en algún ranking de revista, digo, podría haber
montones de atributos que puedan influir esa cuenta de centralidad. Y mejorar ese indicador, ¿no? Claro. Un indicador que realmente es simple porque cuántas veces lo referencian, pero todos estos aspectos habría que tenerlos en cuenta, ¿no? Y sí, bien, bueno, sabemos que hay publicaciones ficticias prácticamente que lo que generan son publicaciones para aumentar el ranking, digamos, ¿no? Sí, sí, y medios también. Compra y o sea, venta una de cantidad. referencia, digamos. Ajá, sí, perfecto, sí. Muchísimas gracias por la respuesta. No sé si hay otra pregunta. Yo creo que ya no sé, son las 12:35 de Colombia y ustedes son las 2:35 de Argentina. Pues en nombre de las dos instituciones organizadoras, muchísimas gracias por la excelente conferencia que nos brindaron y toda esta información que es muy valiosa para nosotros y que yo veo que tiene una gran aplicación en mirar primero esas relaciones y luego ya entrar a modelar, ¿no? Entrar de pronto con otras metodologías estadísticas a modelar de acuerdo a esas relaciones que haya uno encontrado previamente. Esa es una de las grandes utilidades que yo veo de lo que ustedes han indicado y bueno, y hay muchas más que ustedes, pues, más que nadie lo sabe, ¿no? Muchísimas gracias por la excelente conferencia que nos No, dio. gracias a ustedes Gracias a por ustedes. darnos la oportunidad de este espacio, y bueno, sigamos trabajando juntos, estadísticos y los que venimos de ciencia de datos para mejorar la caja de herramientas, digamos. Sí, perfecto, Y eso hacer lindos es. trabajos. Y poder hacer lindos trabajos en conjunto. ¿No, Mercedes? Exactamente, sí, exactamente, así es. Entonces, muchísimas gracias. Ahora les deseo pues una feliz tarde. Ahora en la tarde vamos a comenzar a las 2 con el curso Introducción a los datos longitudinales, ¿no? Perdón, a los datos longitudinales no, sino a datos funcionales. Perdón, se me fue con los datos longitudinales, que es un plan de trabajo. Entonces, muchísimas gracias. A las 2 nos vemos en el curso de Introducción a Datos Funcionales, a la teoría de datos funcionales, y nos vemos entonces a las 2. Y de nuevo, muchísimas gracias a los profesores Eduardo Poggi, Vanina Beraudo y Néstor Popolillo. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que estén Gracias, muy bien. adiós. Adiós, Chao. hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta Muchas gracias. luego.